próximos días, pero nos vamos con el presidente de Estados Unidos. Barack Obama ha pedido al Congreso una partida suplementaria de 3.700 millones de dólares para atender la ola migratoria de menores de edad. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, solicitó al Congreso de su país fondos adicionales por el valor de 3.700 millones de dólares a fin de hacerle frente a la crisis humanitaria de niños migrantes indocumentados que llegan masivamente a la frontera procedentes de Centroamérica. De estos recursos, unos 1.800 millones de dólares se destinarán al Departamento de Salud y Servicios Humanos para el cuidado de niños en custodia de Estados Unidos, unos 1.100 millones de dólares al Departamento de Seguridad para el transporte de los menores y la ampliación de investigaciones contra las redes dedicadas al tráfico de personas, unos 433 millones para aumentar la seguridad fronteriza y unos 64 millones para la contratación de jueces especializados en migración que agilicen la deportación de los menores a sus países de origen. Sin embargo, esta iniciativa es vista con escepticismo por los republicanos, quienes han anunciado que evaluarán la petición de Obama, tomando en cuenta las recomendaciones que reciban del Comité de las Asignaciones de la Cámara y del Grupo de Trabajo de Seguridad de la Frontera, teniendo como prioridad el cierre fronterizo. Tal parece que para los republicanos la idea de amnistía es impensable, pues en lugar de controlar la ola de migrantes, solo es un intento de seguir lidiando con este problema social. Muy bien, es un problema muy delicado que tiene que afrontar la administración de Barack Obama porque es como que el número se ha incrementado en los últimos meses, siempre ha sido una realidad. Pero ¿qué hacer con esos niños? ¿Deportarlos o no? Hay chiquititos de 4 o 5 años en esos albergues y están lejos de sus familias, y también la preocupación de enviarlos a sus países de origen y qué va a hacer de ellos también, ¿no? Porque la familia al parecer está toda en Estados Unidos. Entonces es un tema delicado que involucra a menores de edad. ¿Y qué hacer? Porque también podría ser aprovechado para que si les dan alguna amnistía o algún permiso, provoque mayor número de niños migrando hacia los Estados Unidos para conseguir papeles, ¿no? Claro, en realidad ahí todo esto se da también en medio de una controversia sobre una norma, un decreto ejecutivo que dio el presidente Obama hace 2 años, por el cual niños que habían llegado desde muy chicos y pasaron varios años en Estados Unidos, se encontraban después ya siendo jóvenes o adolescentes en colegios, o incluso habiendo integrado el ejército, habiendo incorporado las Fuerzas Armadas, podían quedarse, ¿no? Incluso dándoles evidentemente la nacionalidad norteamericana. Son a los que llaman los dreamers, los soñadores, es un nombre que se les ha dado. Entonces, la crítica de los republicanos en estos momentos se está yendo contra los supuestos efectos de ese decreto, de ese decreto ejecutivo, que ellos dicen es lo que habría, según los republicanos, provocado este flujo, ¿no?, masivo de niños que han llegado en los últimos meses, lo cual es bastante discutible porque en todo caso según las informaciones, en realidad en gran parte el flujo se debe al miedo, ¿no?, a la extrema violencia que se está viviendo en varios países centroamericanos por el crimen organizado. Y claro, son familias que envían a sus niños, que por lo demás ya tienen muchas veces hermanos o familiares en Estados Unidos, para que escapen, ¿no?, de lo que está sucediendo en sus países. Y además eso también en un contexto en que esas mismas mafias hacen de la inmigración ilegal un negocio y también incitan a muchos a emigrar a Estados Unidos. Entonces, y además todo esto se da, por supuesto, no olvidemos que en Estados Unidos en estos momentos están en campaña electoral para las próximas elecciones legislativas, donde se va a renovar, ¿no?, parcialmente el Congreso. Entonces, evidentemente las acusaciones van y vienen, ¿no?, y sobre todo por parte de los republicanos, que no olvidemos, no han permitido al gobierno de Obama adoptar una reforma migratoria, ¿no?, tal como él la quería. Entonces la oposición no es solamente de ahora, digamos, las críticas no son solamente de ahora con respecto a esta propuesta de Obama, sino que viene de antes, ¿no? Muy bien, ahora nos vamos a China. El secretario de Estado norteamericano John Kerry se reunió con el presidente Xi Jinping en un encuentro que busca fortalecer la relación de ambas potencias.
Delegaciones de China y Estados Unidos se dieron cita en Pekín como parte del Foro Anual Diálogo Estratégico Económico, en el que se busca establecer líneas de cooperación en temas claves por encima de diferencias diplomáticas. Kerry, por su parte, aprovechó para aclarar las suspicacias históricas creadas por la élite comunista sobre un intento de Washington de obstaculizar el crecimiento del país asiático. Quisiera hacer hincapié hoy y decir que los Estados Unidos no buscan retrasar a China. Le damos la bienvenida a la emergente y próspera sociedad china, que contribuye a la estabilidad y desarrollo de la región. En tanto, Xi Jinping aseguró que una posible confrontación entre ambos países sería un desastre, por lo que sugirió el respeto mutuo a la soberanía. Por eso nos debemos un respeto mutuo y un trato de igual a igual, respetando la soberanía y la integridad territorial del otro, evitando la aplicación de la opinión propia y el modelo económico sobre el otro. En esa línea, el presidente Xi Jinping solicitó se aceleren las negociaciones para un tratado bilateral de inversiones con el fin de impulsar la construcción de relaciones económicas, que, entre otras cosas, espera definir el valor del yen y el ingreso de Estados Unidos en los mercados chinos. En los últimos meses, Pekín y Washington han tenido serias diferencias luego que Estados Unidos acusara a 5 civiles chinos de ciberespionaje comercial, mientras que los líderes comunistas han criticado la posición sesgada de Estados Unidos ante las discrepancias de China con Japón y Filipinas. Bien, nos vamos con el ex analista de inteligencia norteamericana, Edward Snowden. Solicitó al gobierno ruso extender por un año más su asilo temporal otorgado el 1 de agosto del 2013. Según su abogado, Anatoly Kucherena, el ex analista cumplió con el procedimiento estipulado por la ley rusa de migraciones, que indica que el asilo temporal puede ser prorrogado ilimitadas veces, siempre que no se modifiquen las circunstancias del solicitante. En junio del 2013, el ex agente de la NSA llegó a Moscú sin documentos, huyendo de la justicia norteamericana, tras revelar información de la masiva campaña de espionaje de comunicaciones a nivel internacional dirigida desde Washington. Bien, vamos a hablarles de Sudán del Sur, que celebra hoy 3 años de independencia, aunque lo ha celebrado en medio de un terrible conflicto que cumplirá ya 7 meses. Sudán del Sur ha celebrado el aniversario más triste de su corta historia. Y es que detrás de los festejos hay mucho nervio, miedo y desesperación por un conflicto que hasta el momento no tiene solución. En su discurso a la nación, el presidente del país más joven del mundo, Salva Kiir Mayardit, ha pedido a su antiguo vicepresidente y ahora líder rebelde, Riek Machar, a negociar por la paz para su país, luego de admitir que las conversaciones etiopíes en Addis Ababa han quedado estancadas. Todavía renuevo mi llamado para marchar para aceptar la lógica de la resolución pacífica del conflicto. En conclusión, solo quiero decir que todos debemos superar nuestras diferencias por el bien de nuestra amada nación y recordar que la unión hace la fuerza, porque divididos caemos. Vamos a poner fin a esta guerra antes que la guerra termine con nosotros. Desde que estalló el conflicto a mediados de diciembre de 2013 han muerto más de 10.000 personas. La violencia también se ha extendido por diversas regiones productoras de petróleo, reduciendo la producción y paralizando la economía, que depende de este hidrocarburo. Pero mientras las potencias de Occidente dicen que ni Machar ni Kiir parecen comprometidos con las conversaciones de paz, Naciones Unidas ha advertido que de continuar el conflicto, la hambruna que enfrentará el país en los próximos meses será catastrófica. Tuviera todos los males, ¿no? Ese país, y que se está viviendo pues una violencia preocupante, ¿no? Bueno, es un país que además nació, como se dice, fue un parto con mucho dolor, porque fue, alcanzó su independencia después de un acuerdo en el que Estados Unidos puso todo su peso para que se pudiera llegar con Sudán, ¿no? Después de una guerra que duró pues muchos años y que murieron centenares de miles de personas. O sea, fue una guerra absolutamente sangrienta. Y lamentablemente, apenas independizado, incluso ya casi inmediatamente comenzaron los problemas internos, ¿no? Entonces ha generado un problema humanitario gigantesco. Incluso han habido misiones de Naciones Unidas que han sido atacadas
por lo que han estado en el fuego cruzado de los enfrentamientos, y todo esto en un país que podría ser sumamente rico por el petróleo que tiene justamente, ¿no? Pero lamentablemente la producción, como se ha dicho, está siendo afectada por los enfrentamientos, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a hacer una nueva pausa, vamos a regresar con los casos de chikungunya que se han detectado en Brasilia. Volvemos.